de gatos que están frente a gatos televidentes, es esto. Gracias, Ramiro. Vamos a otro tema completamente distinto, muy interesante, que tiene que ver con jubilaciones, pero en Chile, el país que inventó los fondos privados de jubilatorios. Vemos un video de la ministra de Trabajo, María José Saldívar, hablando sobre la jubilación y el resultado de ese proceso en Chile. Las pensiones que se pagan en nuestro país no son pensiones que sean dignas para los trabajadores. Esta promesa no ha sido cumplida. Tenemos un porcentaje muy mínimo de nuestra población que ha visto hoy en día el 100% de su sueldo traducido en una pensión. Hoy en día, en nuestro país, no hay adultos mayores que estén bajo la línea de la pobreza. Efectivamente, el sistema de AFP no ha cumplido con su rol en materia de seguridad social. El sistema de AFP, se considera que Chile fue el inventor en la década del 80 de este sistema durante la dictadura de Pinochet. Estamos en comunicación telefónica con el economista chileno Ricardo Paredes. Ricardo es doctor en economía por la Universidad de California, rector del DUOC de la Universidad Católica, un instituto profesional muy prestigioso de Chile. Muchas gracias, Ricardo, por atendernos. No, al revés, Luciana, gracias a ustedes. Bueno, Ricardo, escuchábamos las palabras de la ministra de Trabajo de la gestión de Piñera, cuestionando muy seriamente, bueno, el resultado de la contención social de las jubilaciones. ¿Cuál es tu análisis de la situación que atraviesa el sistema previsional en Chile? Sí, efectivamente, el lado contributivo, la pensión autofinanciada con los ahorros propios, es absolutamente insuficiente, y por eso el año 2008 se complementó el llamado pilar contributivo con un pilar social. Esto es un aporte del Estado que complementa el aporte individual. Ahora, sumados los dos aportes, todavía es una cosa insuficiente, y por lo tanto ahora el gran debate y el gran desafío es que el pilar solidario, digamos, el pilar social, crezca para generar pensiones más dignas. Ahora, Ricardo, la discusión sobre los sistemas jubilatorios, los sistemas previsionales y el impacto en el fisco de cada país es una discusión que atraviesa a la mayor cantidad de países en Occidente, digo, en América Latina, pero también en Europa, en Estados Unidos, Canadá. Chile se convirtió de alguna manera en el inventor de la privatización del sistema previsional con las administradoras de fondos de pensión. Esa promesa del mercado regulando y balanceando y haciendo rendir los aportes de los trabajadores, finalmente se demostró un fracaso, podemos decir. Yo diría que no, no en absoluto. ¿En qué sentido? Que hoy día el ahorro personal, la plata que puso, el dinero que puso cada individuo, se multiplicó varias veces a través de la administración de fondos. O sea, hoy día alguien que retira, digamos, 100.000 pesos, de esos 30.000 los puso él, y el resto, 70.000 o digamos 33.000 los puso él, y el resto 66.000 crecieron por la administración. Lo que ocurre, y es cierto, es que los 30.000 que fue poniendo el trabajador fueron muy pocos por dos razones, por varias razones. Uno, porque las lagunas laborales en la vida activa de las personas son muy grandes. O sea, hay muchas personas que no cotizan todo el tiempo. Que no cotizan quiere decir que no tienen trabajo y no pueden aportar. Exactamente, que han perdido el trabajo, que digamos son más informales, etcétera. Y eso es particularmente cierto en mujeres. Claro. En segundo lugar, algo que realmente el sistema no previó o tontamente no ajustó, es que la expectativa de vida en las personas creció en 10 años en estos últimos 40 años. Entonces, financiar con un aporte del 10%, 10 años más de pensión,
es muy complicado. Claro, porque ¿verdad? el trabajador está obligado a hacer un aporte del 10% y lo que pueda por encima de ese porcentaje es voluntario, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la mayoría de las personas hacen 10% o menos. Claro. Entonces, el aporte, la contribución que ha ido poniendo las personas en general es relativamente baja. Ahora, sí, ahora, Ricardo, en la crisis social que está atravesando Chile, las demandas de los sectores, de las clases medias y los sectores populares en relación a la élite chilena tienen que ver también con que, aunque planteas que no has fracasado, con que las jubilaciones son muy bajas. Hay cifras de la Fundación Sol que dicen que en noviembre de 2019 la mitad de los jubilados recibía 142.000 pesos mensuales y la línea de pobreza fijada para un hogar unipersonal, según también la Fundación Sol, es de 168.000 pesos, es decir, que la mitad de los jubilados está por debajo de la línea de pobreza. Sí, no, no es contradictorio. ¿Eso no es un fracaso del sistema previsional, entonces? O sea, a ver, es que una parte que es las AFP o el sistema privado, ha transformado bien el ahorro de las personas en más plata. Ahora, como el ahorro ha sido bajo, las pensiones finales son muy bajas y por lo tanto lo que faltó desde un comienzo es un pilar solidario, un pilar complementario a este ahorro individual que complementara la pensión, y eso es lo que se está demandando y en ese camino estamos. Ahora, Ricardo, en relación al análisis que se hace de esta situación, aunque vos señalás que hay una vía de corrección y que el modo en que las administradoras de fondos de pensión han hecho rendir la plata que efectivamente los trabajadores pudieron ir contribuyendo, hay un estudio del análisis del Centro de Estudios Alternativos Senda que encontró que en diciembre de 2016 el sistema previsional de las AFP recaudó más del doble de lo que pagó. El informe concluye con estas palabras, que quiere decir que de cada 4 pesos recaudados en cotizaciones obligatorias al sistema de AFP, se apropia poco menos de 3 para no devolverlos jamás. No, es una falacia completa, porque efectivamente recauda para los ahorros de las personas privadas más de lo que paga, porque la masa de cotizantes es mayor que la de pensionados, y los pensionados del sistema son muy pocos porque recién están saliendo. Sí. Entonces eso es bien natural. Ahora, la idea de este grupo de que las AFP se quedan con esa plata no tiene ningún sentido. Las AFP lucran, pero lucran de la comisión que cobran, no de los fondos que se generan para los ahorrantes. O sea, eso es una falacia. Ricardo, hay otra información de la Fundación Sol que dice que incluso después de la ley 21.190, más de 207.000 adultos mayores de entre 64 y 74 años que reciben una pensión básica solidaria de vejez están bajo la línea de la pobreza. Es decir, que de acuerdo con este esquema que vos planteabas de mayor solidaridad, tampoco se logra contener en un ingreso digno al derecho jubilatorio. Es verdad, no sé, eso digamos es verdad, independientemente de que los cálculos que uno pueda discutirle o no a la Fundación Sol, no cabe duda que el sistema contributivo solo no resuelve el problema de la pensión y menos de la pobreza. O sea, es una parte, un esquema y una parte que tiene que ser complementado, porque si uno dice, mire, el sistema AFP resolvió el tema de las pensiones y de la pobreza de los más viejos, no, ni por nada. O sea, aquí hay un consenso completo. Es muy interesante el caso chileno porque Argentina tiene serios inconvenientes para poder financiar las obligaciones con los jubilados y es uno de los grandes problemas del déficit fiscal. La cuestión también interesante en el caso de Chile es que este modelo se crea en 1980 durante la dictadura de Pinochet. Esta idea de libre mercado que está tan cuestionada hoy en la sociedad chilena, ¿impregnó también el sistema previsional? Claro, así partió del año 80
Y el año 80, fíjate que pasando de un sistema de reparto como teníamos a un sistema de capitalización individual, es un salto que en la transición te genera un déficit muy grande. ¿Por qué? Porque tú partes un déficit fiscal muy grande en la transición. ¿Por qué? Porque tú partes con una generación que antes lo que hacía estaba financiando las pensiones y tú dices ya, esa generación deja de financiarle las pensiones a los más viejos, vas a ahorrar para ellos y tiene y entonces el Estado se tiene que hacer cargo de esa parte y la transición en ese sentido, en ese tiempo, fue bien compleja. De hecho, el Banco Mundial no recomendaba en Chile partir con esta transición porque generaba un déficit. Volver atrás, hacer la inversa, o sea, pasar de un sistema como el que tenemos ahora, un sistema de reparto, es la parte fácil, ¿no? Porque, entre comillas, como que sobraría la plata, es como que es tentador para un gobierno hacer la inversa, porque podría contar con los dineros de los cotizantes para financiar muchas pensiones hoy día, pero eso no es sostenible en el largo plazo y tendríamos a futuro 20, 30 años los problemas de déficit mayores que vemos hoy día en Europa. Claro, o que tiene Argentina. Claro, está clarísimo. Muchísimas gracias, Ricardo, por estas precisiones del tema de jubilaciones y sistemas previsionales, que es uno de los grandes temas que preocupan a las sociedades en distintos países. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luciano. Cambiamos de tema. Vamos ahora a una tanda, pero no se vayan después.